Amados hermanos y hermanas en Cristo, damas y caballeros, Dios los bendiga. Este es el hermano Frank, hablándoles desde el Centro Misionero Internacional en Krefeld, Alemania. Es siempre un privilegio para mí el compartir la palabra de Dios con la gente de Dios en muchos diferentes países. Amados, siempre tenemos el mismo tema, el retorno de Cristo, nuestra preparación para estar listos cuando Él venga. Y luego, claro, el no ser defraudados, sino pertenecer al grupo privilegiado de los elegidos, los cuales caminan todo el camino con el Señor sin compromisos de algún asunto o algún punto doctrinal, pero tomando su posición sobre la palabra de Dios, la cual permanece eterna, la única verdad existente sobre la faz de la tierra. Muchas escrituras hablan sobre las diferentes venidas del Señor, pero nosotros estamos interesados principalmente en su retorno para aquellos los cuales le esperan, para ser tomados a la gloria, a la cena de las bodas del Cordero. En 1 Tesalonicenses 3, el último verso leemos: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto es una promesa, y el apóstol Pablo estaba hablando sobre este tema en muchos diferentes lugares mientras les escribía a las iglesias locales. Luego, claro, en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses tenemos la descripción de lo que tomaría lugar en el directo retorno del Señor, cual será personal. No va a ser un proceso el cual durará días y semanas y meses, sino que sucederá y será un evento. Así como en la primera venida de Cristo, su nacimiento no fue a través de años, fue anunciado. Pero cuando el tiempo se cumplió, sucedió en un día, en un sitio, donde Cristo el Salvador nació. De la misma manera, su ascensión al cielo fue en un día, en un momento, y su retorno será en un día, en un momento, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivamos seremos transformados y juntos seremos tomados arriba. Ahora, muchos de los que creen en el ministerio del hermano Branham tienen la idea de que el mensaje es el llamado en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y creen que ahora Cristo ya está descendiendo porque el mensaje ha sido dado. Pero esto simplemente no es verdad. Nuestro Señor permanece en el cielo hasta que venga el tiempo. Hechos capítulo 3, a partir del verso 17 hasta el 21. Cristo permanece en el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas, y el mensaje es el mensaje de restauración de todas las cosas. Y la restauración debe tomar lugar en la iglesia novia,
por sobre toda la tierra en este tiempo. Es el último mensaje en el tiempo de gracia y el más importante de todas las edades. Y luego la Escritura dice aquí, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, porque el Señor mismo, no una enseñanza o un mensaje, sino Él mismo. Y yo les pido, amados hermanos y hermanas, de que crean como dice la Escritura y lo que dice la Escritura. Por favor, paren de poner vuestras propias interpretaciones en la palabra de Dios. Luego, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, se nos habla del día del Señor, el cual vendría como un ladrón en la noche. Verso 12. Y luego dice en el verso 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y ahora nosotros estamos en ese proceso de paz. Nunca antes había habido tantas guerras y rumores de guerra sobre toda la tierra como ahora. Por todos lados y cada día escuchamos guerras y rumores de guerra, pero al mismo tiempo la urgencia del proceso de paz está sobre la agenda y debemos entender la importancia de este proceso, el cual está tomando lugar en nuestro tiempo. Luego en el verso 4 leemos, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y aquí llegamos a un punto muy especial. El hermano que vive ahora, en el tiempo al final de la gracia, y el que ve ahora y escucha las profecías bíblicas y predicciones cumpliéndose, y quien vive en la generación en la cual las profecías bíblicas se hacen realidad viva ante nosotros, cada hermano que conoce la escritura profética, todo hermano que conoce el mensaje para esta hora, y todo hermano que conoce la palabra prometida para este día, no estéis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Habrá luz en el tiempo de la noche, y nuestro Señor dijo, el que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas, pero tendrá la luz de la vida. Luego el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, también hablando sobre el retorno de Cristo y también introduciéndonos para la cosa más importante, la cual es y son las promesas que ha hecho Dios para aquellos los que tomen parte de la naturaleza divina. Solo si algo está en la naturaleza divina y nosotros tomamos parte de ella, entonces recibimos la naturaleza divina en nosotros, en nuestras almas, así como un nuevo nacimiento. Entonces recibimos la palabra de Dios, la cual es la semilla. Nosotros no somos renacidos porque
alguna personalidad carismática aparezca en el escenario. No, somos renacidos por recibir la semilla de la palabra de Dios y el Espíritu Santo viene entonces sobre nosotros creando la nueva vida en nosotros. Entonces, debemos entender y experimentar las promesas dadas para nosotros en la Santa Palabra de Dios. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso 16, leemos: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¡Qué expresión! No hemos estado siguiendo fábulas artificiosas. Ahora, yo debo hablarles sobre el mensaje del tiempo del fin. No solamente el término, mensaje del tiempo del fin, sino del mensaje del tiempo del fin basado en la Biblia. Simplemente lo que dice la Escritura, la decimos nosotros. Y lo que la Escritura enseña, lo enseñamos. Y donde la Escritura hace silencio, nosotros también hacemos silencio. Por ejemplo, si en Apocalipsis capítulo 10 habla sobre los 7 truenos, y a Juan, entonces Juan escuchó la voz del cielo que le decía: no escribas lo que dijeron los siete truenos. Entonces no está escrito. Dios lo mantuvo en silencio y en secreto, y nosotros lo dejamos también en silencio y en secreto con Dios. Y por ello leemos en el Apocalipsis capítulo 1, en el verso 3, que solamente debemos mantener lo que está escrito. Lo que está escrito en la profecía de este libro. Aquellas cosas las cuales no están escritas, debemos dejarlas con Dios. Por favor, no traten de interpretar. Déjenlo con Dios. Si usted interpreta, todo lo que usted tiene son fábulas artificiosas. Y hay muchas de esas fábulas en existencia y en circulación en los grupos y así llamados, del así llamado mensaje del tiempo del fin. Y por ello, yo, el hermano Frank, tengo la divina convención de ir de ciudad en ciudad para predicar la palabra de Dios solamente. Solo aquellas cosas las cuales yo puedo predicar de la palabra santa de Dios, yo lo predico. Ninguna otra cosa va a venir alguna vez de mis labios. El apóstol Pedro dice que fuimos testigos de su majestad, refiriéndose al monte de la transfiguración, cuando ellos escucharon la voz del Dios Todopoderoso. Leo el verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y honor, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego, la expresión tan tremenda me encanta. El verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Nosotros los apóstoles, los cuales estuvimos allá con Cristo, donde apareció Moisés y Elías. Nosotros estuvimos allá en el
Monte Santo, nosotros vimos y escuchamos la voz, vimos la gloria. Y amigos, esto es lo que cuenta. Debemos estar presentes cuando Dios hace algo sobre la tierra. Un verdadero testigo es solamente un verdadero testigo. Si él vio algo, si él vio, por ejemplo, un accidente o lo que sea que haya sucedido, un testigo debe de estar ahí cuando algo sucede. Y por ello nuestro Señor llamó a los 12, ustedes son mis testigos. Y cuando él llamó al apóstol Pablo, y tú serás testigo. Un testigo debe de ver, debe de escuchar algo. Amados hermanos, amigos, yo soy el más pequeño de los siervos de Dios. Yo soy un testigo visual y un testigo audible de lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo. Y amigos o amados, si yo solamente supiera lo que Dios hizo, digamos, en los últimos 2000 años, o lo que sucede en la historia, o lo que sucedió en la historia de la iglesia, o lo que tomó lugar desde la Reformación, los últimos 500 años, si yo solamente supiera lo que sucedió en el pasado, yo sería una persona miserable. Si yo no supiera la palabra prometida para este día, si yo no pudiera decir, yo he visto, yo he escuchado, yo estuve ahí, cuando el ministerio sobrenatural sucedió en nuestro tiempo. Sí, yo conocí al Señor antes de que yo conociera al hermano Branham. Y el propósito de su llamamiento y ministerio divino. Pero, amados, yo siempre estaré agradecido al Dios Todopoderoso de que yo desde 1955 y hasta 1965 yo estuve relacionado directamente con el ministerio del hermano Branham. Y usted sabe muy bien, yo predico a Jesucristo, yo predico salvación, pero yo también debo compartir las verdaderas enseñanzas de la palabra de Dios. Y debo decirle a esta generación que el mismo Dios que dio la promesa sobre Juan el Bautista, quien vendría para preparar el camino al Señor en la primera venida de Cristo. El mismo Dios dijo en el profeta Malaquías, capítulo 4, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y Él volverá el corazón de los padres a los hijos. Y ahora la segunda parte. Él volverá el corazón de los padres, de los hijos a los padres, justo al principio. A cumplir la restauración como fue justo al principio, no 50 o 500 años después, sino de lo que fue y como fue justo al principio. El hermano Branham tuvo un ministerio de restauración, un ministerio de enseñanza de restauración, un ministerio profético de restauración. Yo lo vi, yo estuve en sus reuniones en Europa, estuve en sus reuniones en USA. Entonces, yo conozco el mensaje del tiempo, el mensaje de la hora. Y amigos, déjenme decir esto una y otra vez. Yo creo que Dios está en control de todas las cosas. Y creo que Dios es el único
que tiene algo a decir en su reino. Yo no creo que algún hombre de Dios o alguna iglesia o de alguna denominación o alguna religión tenga algo que decir en el reino de Dios. Yo simplemente no lo creo. Yo creo que cada hombre en cada iglesia puede decir lo que él quiera y hacer lo que su denominación o iglesia crea. Pero no estamos hablando de iglesias, no estamos hablando de denominaciones y no estamos hablando de religión. Estamos hablando de Jesucristo y el plan de salvación de Dios. Estamos hablando sobre las promesas que Dios dio a la iglesia y también a Israel antes del retorno, antes de que el retorno de Cristo tome lugar. Y por ello nuestro interés es solamente el saber, así dice el Señor, las verdaderas promesas de la santa palabra de Dios. Y cuando yo escuché por primera vez el testimonio del hermano Branham, lo que se le dijo y comisionado, y sobre su comisión, en 11 de junio de 1933, cuando a él se le dijo, como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, tú serás enviado con un mensaje que será precursor de la segunda venida de Cristo. Y, apreciados amigos, yo a veces me molesto en el espíritu. Me sucedió ahora en mi último viaje a través de 4 países en el oeste de África, viniendo a iglesias pentecostales, las cuales no saben nada de lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo, conociendo sus propios programas, sus propias personalidades, pero sin saber ni un poquito sobre lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo. Amigos, me salieron las lágrimas en la presencia de esa gran congregación. Yo no lo podía ayudar. Habían unas reuniones tan carismáticas, con tanta música. Todo estaba tomando lugar, pero ninguna palabra de Dios, ninguna promesa de Dios fue mostrada. Simplemente cosas grandes. Y amigos, yo debo decirlo nuevamente. Nosotros no seguimos fábulas artificiosas. Debemos enseñar y predicarles a ustedes las promesas de Dios para nuestro día. Debemos de traerles o actualizarlos en el reino de Dios. Y vemos que los judíos regresaron a la tierra prometida porque después de que el número de los gentiles de las naciones sea completado, entonces Dios regresará a Israel y primero los 144,000 y luego entonces el resto de Israel será salvo. Amados hermanos y hermanas, estamos al final del tiempo del fin. Por favor, crean lo que dice la Escritura. Por favor, tomen parte de las promesas de Dios para este día. Por favor, no pasen por alto el día de la visitación divina, de la visitación de Dios. Me gustaría estar toda la eternidad con ustedes en la gloria, y por ello debo de ser fiel a la comisión dada a mí por el Señor de la gloria mismo, de ir de ciudad en ciudad y de país en país. Y incluso ahora nosotros tenemos la palabra de Dios en diferentes estaciones, predicando y enseñando lo que los apóstoles predicaron y enseñaron. Amados, que Dios sea con ustedes, que Él abra vuestros corazones y vuestro entendimiento, y que la divina revelación y orientación sea parte de ustedes. En el santo nombre de Jesús. Amén.